tardes. Gracias a la invitación de INE, Fernando, de este taller. Soy el último, voy a tratar de ser breve. Aquí marqué primero un cronograma, como todos conocen, la política energética del 2030, cuyo uno de los principales objetivos era la diversificación de la matriz energética. Hoy hablaban de porcentajes, yo les doy otros números que complementan un poquito de lo que estuvimos hablando. Actualmente, la matriz eléctrica, ¿sí?, tiene un porcentaje cercano al 90% renovable, y es posible que en un año y medio de lluvia próximo a 2016 sobrepasemos ese porcentaje. También en la matriz siguiente, ahí se incluye el transporte. Una de las metas que teníamos para el 2015 era ser menor al 50%, y es factible que en el 2020 ese porcentaje se aproxime más al 40%. Ahí incluimos transporte, por lo tanto el precio del petróleo sigue siendo contundente ahí. Pero, como decía anteriormente, el porcentaje de renovables en nuestro país es muy alto, ¿sí? Aquí yo les armé una especie de cronograma de las distintas convocatorias que ha habido desde el 2006 en adelante, de las distintas tecnologías que fueron subastadas o llamadas a competir. Lo que fue la convocatoria del 67, donde ahí se citaron las fuentes, pero lo que fue después las convocatorias eólicas, complementarias, lo que fue la convocatoria de biomasa 2007, después lo que fueron los lisis, por ejemplo, operativos propios del parque de UTE, y terminamos con la convocatoria solar fotovoltaico, que es más reciente, donde se licitaron 200 megas. En cada una de ellas, la política energética buscó acompañar lo que es la diversificación de la matriz energética con la oportunidad de desarrollo de capacidades. ¿Cómo lo hizo? De distintas formas. Y fue un camino en aprendizaje en el cual se fue acelerando la exigencia del componente nacional. Inicialmente, ese componente nacional era más incipiente, y luego se fue apuntando, enfocando más a lo que se llama bienes de capital. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Aquí simplemente algunas evoluciones históricas, acciones llevadas adelante, son muchas, pero si tengo que resumir las mismas, me quedo con el trabajo de estudio de capacidades nacionales para cada fuente, lo que fue el desarrollo de estudios para biomasa, para fotovoltaica y para eólica, el trabajo conjunto con las empresas calderas, que suministraron calderas a muchas plantas que tenemos actualmente instaladas, y lo que fue el desarrollo último de fotovoltaico, donde los proveedores, principalmente de cables, transformadores, estructuras, metalúrgica y desarrolladores, fueron partícipes en el desarrollo de la metodología de componente nacional. Ahora vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Aquí lo que puede ser un parque eólico típico de 50 megas y el peso de los componentes relativos que tiene cada uno de ellos. Y lo que hicimos fue agregarle el nivel de esfuerzo, es decir, en cada metodología que lanzamos de eólica, exigíamos un componente mínimo de 20%. Pero en algunas de ellas, por ejemplo, dimos premio al incrementar el componente nacional. Es decir, yo te exigía un 20%, pero te conocía cada 5% del componente nacional mayor, $1 por megawatt-hora pago de energía. ¿Sí? Después, desde el Ministerio de Industria buscamos también propuestas para incrementar ese compromiso, ese componente nacional, porque una vez que firma el contrato, los periodos que pasan luego son bastante largos, puede pasar hasta 3 años. Entonces hubo parques eólicos que se comprometían, por ejemplo, a un 25%, y en el transcurso del tiempo se dieron cuenta que las capacidades se fueron desarrollando y había más posibilidades de incorporar más. Ahí, a nivel país, teníamos ciertas debilidades porque no había estudios como este que cuantificaban el potencial y el derrame que se generaba. Entonces, muchas veces para convencer a otros organismos del propio Estado, eso es un impedimento. Este es un breve resumen de 20 parques eólicos. ¿Cuál fue el promedio del componente nacional declarado? Estamos hablando del entorno del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el conjunto de los parques eólicos, más de 20 que va a haber en el país y los que ya están instalados, el promedio del componente nacional es un 30%, 29,4%, los cuales en algunos casos ese porcentaje se aproxima al 40-45%. Acá muy cerca
Hay un parque, por ejemplo, que tiene lo que son las torres híbridas, torres de hormigón, que es un componente importante de los parques eólicos, estamos hablando del 11-12%, y eso hoy en día se hizo aquí, en el Uruguay como internacional. Para el caso de biomasa, la convocatoria de biomasa fue un poco distinto también. Exigimos un mínimo del 30% y pagamos el precio de la energía megawatt-hora $3 más. ¿Sí? Se comprometían a incrementar por encima del 50%. Claramente acá el peso de la caldera es un elemento clave del componente nacional y por lo tanto lo que buscábamos era, con las potencias demandadas, poder desarrollar ese tipo de insumos. La biomasa también tiene una estructura directa de operación y mantenimiento. Esto es una planta generadora pura de una potencia entre 10 y 15 mega, que es de personal fijo. Por lo tanto, uno a priori, antes de estudios, veía la biomasa como una fuente renovable que cuando la comparaba con otras tenía un derrame directo muchísimo mayor por la cantidad de empleo directo que contrata, y también tenía un derrame indirecto, lo que es todo el tema de mano de obra de cosecha, transporte, logística, que cuando uno pasa a hacer un análisis país, eso a priori tenía que haberlo pesado de alguna manera. Paso de otra fuente fotovoltaica. Acá el peso de los módulos fotovoltaicos es muy fuerte, estamos hablando casi del 50% de una granja solar, pero sí de estos insumos se puede hacer el desarrollo de la obra civil, lo que son los transformadores, lo que fueron los cables, y aquí se exigió un mínimo de 20%, pero en este aprendizaje la metodología la fuimos cambiando y lo que se llama bienes de capital lo determinamos a través de una matriz de puntaje. ¿Por qué? Porque fue una metodología que se fue profundizando, enfocando a bienes de capital, al desarrollo de bienes de capital. Con el tiempo nos dimos cuenta que la obra civil, en especial la mano de obra y los materiales de obra civil, generalmente eran nacionales, y excepto alguna excepción, como puede ser el hierro o algún otro material, el 90-80% de la obra civil era nacional. Entonces, ir modificando esa metodología a un avance donde los bienes de capital sería el nuevo foco, fue resultado de esta metodología. Entonces, se exigió un 20% mínimo, pero era un 20% del 5% final se hacía a través de una matriz de puntaje que no reflejaba el 5% y apuntaba a exigir más el bien de capital. Bueno, cortita lo que fue todo el tema de energía solar térmica, ¿sí? Los colectores solares. Aquí se dieron básicamente dos incentivos: el desarrollo de beneficios fiscales a los productores de paneles solares térmicos, con la exoneración del IVA, tanto de la venta como de la compra de insumos, y lo que es el decreto 359 del 2009, a través de la ley de inversiones, que la fabricación nacional de estas fuentes renovables están eximidas en un porcentaje de pago de renta. Estas son algunas empresas nacionales que aplicaron a esta lógica de productor nacional. En resumen, nosotros iniciamos esta exigencia de componente nacional como un porcentaje directo, ¿sí?, sobre el desarrollo de un parque eólico, una granja solar o una planta de biomasa. Ese porcentaje era directo en base al componente nacional criterio Uruguay. El criterio Uruguay es que un bien que tú logres incorporar el 35% componente nacional y haya un salto de arancel, un proceso de transformación, ese bien es nacional. Por lo tanto, el 100% de ese bien es nacional. Por ejemplo, una caldera debe tener insumos importados, porque no todo es nacional. Pero con la mano de obra y con los insumos nacionales, más los materiales nacionales, si se sobrepasa el 35%, esa caldera es nacional. Luego de esa metodología fuimos avanzando, como contaba anteriormente, a una metodología más de foco de bienes de capital, ¿sí? Esta metodología de foco de bienes de capital buscaba con el transcurso del tiempo, esto sí o sí es nacional. Ciertos materiales van a ser nacional. El Portland va a ser acá. Tal insumo seguro va a ser nacional. Entonces fuimos como desplazando esos bienes y poniendo foco en donde habría la producción nacional, pero por ejemplo faltaba una certificación. O por ejemplo,
la demanda que implicaba este tipo de emprendimiento no la podía cumplir la demanda local, sino que había que coordinar con varios productores. Entonces, esa lógica del Ministerio de Industria fuimos haciéndolo en base a complementos muchas veces de proveedores. El Fondo Industrial, por ejemplo, prestó fondos para poder certificar a esas empresas, siempre teniendo en cuenta también el balance de que el proyecto es un proyecto energético, y yo por exigencia de capacidades tampoco puedo pedir que se me caiga. Entonces hay que mantener un equilibrio, ¿sí? Entre costo y capacidad local versus que no se me caiga un proyecto energético final. Siempre los desarrolladores del proyecto, esto es una restricción para ellos, en el sentido de que en muchos casos estoy aumentando el costo, ¿sí? Y en algunos otros casos, por más que el costo no sea mayor, yo tengo que hacer ciertos procesos internos, por ejemplo, la parte crediticia, los bancos me financian, demostrar certificaciones. Pasó con el cable solar, por ejemplo, fue algo que inicialmente todas las empresas decían, no, es imposible porque el cable solar a mí, el banco, el BID no me financia si no es un proveedor internacional que está avalado, certificado. Y claro, las empresas uruguayas no contaban con esa aval. Después de un transcurso de tiempo hicieron los ensayos. Yo el día de los 5 granjas solares, 4 tienen cable solar uruguayo. Entonces, ahí esa oportunidad se concretó en una demanda local de insumos, ¿no? Y bueno, y por último, esa metodología de foco semilla capital dio lo que se llamó el desarrollo conjunto con la industria local, buscando tener mayor incentivos en los beneficios a dar. ¿En qué sentido? Este tipo de bienes que fueron desarrollados por la industria nacional, en muchos casos hubo que corregir algunos procesos de producción, hubo que ensamblar sinergias con los productores internacionales, de los cuales la matriz muchas veces era propuesta por ellos. Entonces, lo que se buscó a través de este estudio fue ver el potencial de desarrollo del componente nacional máximo, ¿sí? Partir del componente nacional mínimo y ver cuáles son los incentivos. Ese fue uno de los primeros objetivos del estudio. Y la visión que queríamos empezar a ver desde el punto de vista energético es ir cambiando lo que es la visión energética, ¿sí? Incorporado de la visión industrial e incluirle las externalidades socioeconómicas. También es verdad que el país no tenía la urgencia energética que tenía en años anteriores. Hoy estamos hablando que vamos a tener instalada potencia eólica al 2016, más de 1.400 megas, 200 megas fotovoltaica, biomasa, un monto importante. Entonces, ese apuro que había por incluir energética por los primeros años, proyectando a futuro, vemos que la oportunidad hay que profundizarla. Entonces, lograr incorporar no solo la variable energética que sea económicamente eficiente para el sistema energético, sino que ver una mirada mucho más amplia del lado del país, mirando los puntos industriales y los puntos de externalidades. En otras palabras, la eólica, por ejemplo, entró a nuestro país con un promedio de $70 en megawatt-hora, ¿sí? La fotovoltaica, $90. Y la biomasa un poco más, quizás. Pero esa mirada desde el punto de vista energético, ¿sí? Yo estoy cuantificando el costo que tiene la generación de energía para el sistema y la estoy incluyendo en el despacho de acuerdo a un costo energético. Desde el punto de vista país, la mirada, bueno, además del costo energético, ¿qué capacidad máxima industrial yo puedo desarrollar para proveer esa fuente de generación? Y analizar ese capítulo, ¿no? Ya con datos reales de lo que ya vino trabajando en nuestro país y con este estudio. ¿Cuál es el componente nacional mínimo de cada fuente? Es decir, si yo no aplico política de desarrollo industrial, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, la obra civil generalmente va a ser nacional. Bueno, los transformadores, capaz que sí, capaz que no. Los cables, capaz que sí, capaz que no. La escada, capaz que sí, capaz que no. Ese análisis va a tener un componente nacional mínimo y cuál es el componente nacional máximo de acuerdo a las capacidades de nuestro país. Es impensable decir que una pala eólica se va a desarrollar en nuestro país, porque no tenemos una demanda para hacerlo. Pero sí una torre de hidráulica. Sí, por ejemplo, transitores internos.
sí lo que pueden ser los ascensores, las escaleras, o sea, hay muchos componentes que se pueden desarrollar en esa lógica con un posible sobrecosto, o no, o con un posible ajuste técnico, ya sea de garantías o certificados. Bueno, ese fue el pedido de ese estudio. Y el segundo pedido, ¿sí?, era analizar el impacto socioeconómico proveniente de la aplicación de estas fuentes, recordemos, eólica, solar fotovoltaica, biomasa, versus el ciclo combinado gas, gas natural. Ver cuál es el impacto socioeconómico de cada una de estas fuentes contra lo que es la generación de electricidad a través del ciclo combinado. Este es un estudio que hizo la gente de esa ingeniería con KPMG y tuvo a contrapartida un equipo técnico de la Dirección Nacional de Energía. Fue un trabajo que se desarrolló por 8 meses y voy a mostrar las principales conclusiones. El informe, el resumen ejecutivo, está publicado en la web del Ministerio, así lo pueden ver ahí directamente, pero acá voy a publicar los principales resultados. En principio, para cada fuente, estas fueron las potencias instaladas. ¿Sí? Estamos hablando de plantas de 10 megas, 50 y 100 para fotovoltaica, eólica, estamos hablando de 10, 50, 100 y 200, y biomasa 10, 20 y 50, ¿sí?, con los distintos factores de producción. En el caso de fotovoltaica y de eólica, es un factor más natural, ¿sí? En el caso de biomasa, es un factor más de convocado. No quiere decir que una planta de biomasa produzca 60% si se la pone pleno, el sector de fachada puede estar por encima del 80%. Era la idea de que yo convoco la biomasa, y yo convoco la planta de biomasa cuando necesito, por ejemplo, cuando tengo un año de seca, o un periodo de seca. Eso también es importante. Cuando uno analiza muchas veces las externalidades, van a ver que la biomasa tiene mejor externalidad en casi todas las variables. Para darle mayor valor a la biomasa, uno quizás tiene que ya pensar no en la modalidad autodespachada y pensar en una modalidad mucho más desconvocada, donde yo dejo de competir con las renovables tradicionales. Hoy la eólica, por ejemplo, se está cotizando, hay propuestas de $50 en Ecuador, y en esa modalidad autodespachada es muy difícil que la biomasa compita, por más que yo justifique esta realidad. El spread que tengo es tan grande que prácticamente es muy difícil, pero sí puedo competir con el... Hola. Sí puedo competir con lo que es el ciclo combinado. Estamos hablando de un insumo importado, de un costo mayor, en donde el sistema diga, yo puedo prender una biomasa, ¿sí?, ajustando aspectos técnicos, como puede ser la rampa de arranque, como puede ser, por ejemplo, la cantidad de tiempo que tengo perdido. Si una biomasa la puedo prender y apagar, seguramente me queda una semana de días prendida, pero en esa modalidad del convocado es donde la biomasa tiene mayor competitividad. Esta es básicamente la estructura para un ciclo combinado de 180. No me voy a detener mucho en los porcentajes. Aquí está lo que es la granja solar fotovoltaica, los distintos componentes, el peso fuerte que tienen lo que son los módulos fotovoltaicos, pero también lo que es, por ejemplo, las estructuras, que las estructuras es un elemento que perfectamente se puede desarrollar en nuestro país, no tiene nada de complejo. En su momento, por la urgencia de energía, la solar fotovoltaica era apurada de entrada, es decir, yo te pagaba un precio y a medida que si vos entrabas más tarde el sistema, ese precio iba cayendo. Eso era muy bueno para el sistema de despacho porque ibas a tener antes disponible la planta, pero iba en contra del desarrollo industrial, porque la producción local que teníamos, abastecer en un periodo tan corto de tiempo a 200 megas, hacía que no se podía cubrir el 100%. Entonces, una de las cosas que vimos es, en una proyección de nuevas convocatorias, la planificación de esa demanda debe ir compensando el desarrollo local industrial. Tanto para la fotovoltaica, como para la biomasa y como para la eólica, ¿no? Si yo, por ejemplo, el día de mañana hago una convocatoria para 4 plantas de biomasa juntas, la industria nacional de calderas, cuáles son las dos empresas básicamente que conocemos, es difícil que pueda avanzar rápidamente. En cambio, si yo lo comparto en una planificación de por lo menos 5 años, la industria puede adecuar su producción a esa demanda. Acá está la estimación de costos para los parques eólicos.
En los parques eólicos nosotros dividimos dos tipos, los que son de torre de acero y los que son las torres híbridas. Nosotros para irnos para la ruta están son dos ejemplos. Del lado izquierdo están las torres de acero y del lado derecho están las torres híbridas. Híbridas son de hormigón, lo único que la parte final es acero, por eso se dice que es híbrida. Ahí se analizó también el desarrollo nacional de cada uno de sus componentes y el peso relativo que tendría. Y luego las plantas de biomasa en esa escala. Pero lo más importante es el componente nacional mínimo potencial de cada una de esas fuentes, que es este gráfico, este cuadro que tengo aquí, y el componente nacional máximo durante la fase de construcción, ¿no? Como pueden ver, la biomasa tiene un componente mínimo de 68,3% para 10 megas, un componente mínimo para 20 y 50 de 36,3 y 38,6, donde este diferencial claramente es la caldera, y un componente máximo potencial de 76% para las potencias de 10, 20 y 50. Aquí en el tema 50 hubo una discusión porque nosotros inicialmente entendíamos que no había esa capacidad, que Uruguay la industria podía proveer calderas de 10 como era proveído, de 20, pero que de 50 no estaban dadas las condiciones, aparentemente la oferta no puede cumplir, y lo de un ida y vuelta, volvemos, por una planificación de producción, la industria podría adecuar ciertos procesos y poder cumplir con esa demanda. Pero lo más interesante de esto es que cuando uno parte del componente mínimo nacional al máximo, puede evaluar el sobrecosto que tiene ello. Bueno, esto es para acá. ¿Sí? ¿Para? Claro. Este es el efectivo. La diferencia entre el nominal y el efectivo es que el nominal es el criterio Cámara de Industria, en los cuales si tú pasas el 35%, es 100% del bien nacional. Y este es el efectivo. Es decir, una caldera que tiene un 55% de componente nacional, el efectivo es 55%. ¿Sí? El nominal es el 100%, porque luego pasa el 25% y tiene otra formación. Acá, esto es interesante, ¿no? Aquí está el costo que tendría una planta en el componente mínimo, ¿sí? $1 por kilowatt de potencia, versus el componente máximo. Y en biomasa, por ejemplo, una caldera de 20 mega, ¿sí? Con un componente, una planta de biomasa de 20 mega de potencia, una caldera importada, tendría un costo de $3.068 el kilowatt de potencia. Sin embargo, si yo lo paso a componente potencial máximo, el costo de esa potencia es 3.211, o sea que ven que hay una pequeña diferencia y el desarrollo de la caldera nacional. Bueno, esta cuantificación de costo es lo que te permite a futuro tener herramientas o insumos para diseñar política de incentivo a esa industria nacional. Porque yo tengo la capacidad y detecto que tengo un sobrecosto. Y el derrame que tiene eso, que es el cuantificado posterior, es muy superior a esa diferencia que tiene el kilowatt de potencia. Entonces, es vital para nosotros cuantificar ese diferencial. Bueno, acá están los costos de operación de mantenimiento también por factor planta. Nuevamente, biomasa es bastante más alta que eólico y fotovoltaico. Hoy conversaba, el negocio fotovoltaico eólico tiene un componente de mucho capital, es un negocio más financiero, donde yo mi costo variable es muy reducido. Diferente al tema de la biomasa, donde yo en la biomasa tengo un negocio de capital inicial, de inversión inicial, pero mi costo variable es muy elevado. Y en una estructura, a un proyecto Project Finance, básicamente el 50% se comparte entre lo que es el costo capital y el costo OIM. Diferente de fotovoltaica, las relaciones en un entorno de 80, 20, 85, 15. ¿No? Bueno, impactos socioeconómicos en términos de empleo. Ahí podemos ver el empleo directo asociado a la fase de construcción y operación, tanto para biomasa, solar, eólica y ciclo combinado.
Acá hay un tema que es importante. Uno tiene en la fase de construcción de una planta de biomasa y de eólica, mucha gente. Estamos hablando que una planta de, por ejemplo, un parque eólico de 50 megas con torres de hormigón, en determinado momento hay 250 personas en planta trabajando. Pero eso en el correr de los 20 años de proyecto se va diluyendo. Entonces, este estudio lo que hizo fue tomar en cuenta las dos fases, ¿sí? Y a una tasa de descuento sumar la mano de obra en la fase de operación y mantenimiento y en la fase de construcción, ¿sí? Las plantas de biomasa tienen, obviamente, la construcción de la planta tiene mucha mano de obra de construcción, pero mantienen en la fase de operación y mantenimiento también mucha gente contratada. Eso es lo que vimos en el cuadro anterior. Prácticamente más de 3 veces es el empleo directo de una planta de biomasa en relación al solar, ¿sí? Y casi 5 veces con respecto a una eólica, ¿no? Y aquí están los empleos indirectos asociados a la fase de construcción y operación. En generación de valor agregado por proyecto, nuevamente la biomasa tiene un impacto muy fuerte, ¿sí? Seguido por la fotovoltaica y la eólica. Recordemos que el ciclo combinado gas también en la operación de tiene mucho factor importado, que es el insumo de gas, el cual es importado, y eso también hace bajar el valor agregado bruto. El anterior fue el escenario de mínima, este es el escenario de máxima. Yo, a mayor desarrollo del componente nacional efectivo en la industria que instala las plantas, yo tengo un mayor agregado de valor bruto y por lo tanto una mayor externalidad. Por lo tanto, como veíamos en el gráfico anterior, la pata industrial va atada a la pata de externalidad. ¿Sí? Bueno, acá está el impacto socioeconómico multiplicador. Nuevamente, la biomasa junto a la fotovoltaica tiene un muy buen indicador. Lo que es el efecto sobre recaudación esto tomando en cuenta la ley de inversiones, la ley 1906 y el decreto 212 de la COMAC, que implica exoneraciones fiscales tanto de patrimonio como de renta. Y bueno, en el estudio también hay estudios de descentralización, comentarios, las renovables, además de entrar desde el punto de vista económico, como entraron en nuestro país, y han hecho el cambio de la matriz productiva, también tienen otras ventajas, que son, por ejemplo, que están distribuidas, no están concentradas. Eso implica, por ejemplo, una mayor eficiencia en la transmisión y distribución, que además de la parte ambiental, eso implica una reducción de costos para el sistema. Y desde el punto de vista, como podemos ver ahora, socioeconómico, la externalidad es sensiblemente mayor. Entonces, cuando uno compara las fuentes versus ciclo combinado, claramente esa externalidad cuantificada triplica, cuadriplica, quintuplica a lo que es el ciclo. Pero internamente hay un diferencial muy importante hacia la biomasa. Creo que el desafío está, en primer lugar, el desafío técnico de cómo las plantas de generación de biomasa pueden articular con el sistema. Un sistema donde la eólica va a tener un peso muy fuerte, lo está teniendo ahora, pero lo va a hacer aún más. Falta todavía instalar la mitad de la potencia. Y un desafío también de abastecimiento de cómo lograr bajar los costos, que bueno, es lo que estuvimos viendo en el correr del día. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Sí, estamos haciendo preguntas. Pues, si yo tengo una pregunta, no me Silvia Beatriz Rato. Tengo una pregunta, no me queda claro en las plantas de biomasa, que tú comentaste que pueden ser adecuadas funcionando en forma esporádica a demanda. ¿Cómo haces para mantenerlas activas con esa cantidad de personal que llevan asociadas? Es buena pregunta. Si bien la planta de biomasa de entre 10 y 15 megas de potencia tiene un personal fijo en el entorno de 50 a 60 personas, el costo de la materia prima es más del 80% de variable.
O sea que ese empleo directo no implicaría tanto costo como lo es. Pero por lo tanto ese empleo directo tiene que estar asumido en el costo de la inversión, de potencia firme. ¿Sí? Entonces, sin duda que la modalidad para la biomasa es, yo la convoque cuando tengo un problema de seca, quizás puede ser la mitad del año o un tercio del año, ¿sí? Pero el valor energético que le puedo pagar es mayor por el sistema. Y a su vez le pago por esa potencia instalada como un reservorio de energía, ¿sí? Que me permite, en el caso que es convocada... ¿Le pagas cuando no está consumiendo? Claro, por la potencia. Es como dividir el modelo de negocio y dividir los riesgos también. ¿Eso es lo mismo con los molinos eólicos? No, los molinos eólicos y de fotovoltaicos es totalmente diferente, porque vos ahí pagás por energía generada. El tema es que la eólica no le podés decir de noche no genere, porque cuando más genera, por ejemplo. O la fotovoltaica de día, cuando hay sol radiación, el factor es mayor y está generando. Ahí son autodespachadas por naturaleza. Tú no tenés gestión de la generación energética. ¿Sí? ¿Cómo regulás para si tenés una demanda? En el despacho de la eólica entra siempre, y en fotovoltaica entra siempre. Es más, como se después de la noticia, en los últimos 2 meses, con la lluvia que ha habido, Uruguay ha exportado energía, y entonces energía está la eólica, porque tiene sobreabundancia energética. ¿Sí? El tema es que en biomasa tú tenés la posibilidad de modular, ¿sí? Y en determinados momentos no general. La biomasa te lo permite, sobre todo porque tu costo del variable es casi el 50% de la planta. Claro, no, yo mi pregunta es inverso. No tenés viento, o te toca enviar cuidado muy seguido de tormenta, te cae la potencia de demanda, tú tenés que salir a prender, no sé, la planta de Valle Ordóñez, o tenés a abrir más la represa. O... Es que vos en el despacho tenés primero la energía eólica de la fotovoltaica que entra, y vos modulás con hidráulica, ¿no? Sí. En algún momento empezás a hacer una táctica chica que vaya cerrando el ciclo de la demanda. Lo que tú decís es, bueno, yo en un momento de seca, ¿sí? La diversidad de Uruguay todavía sigue usando mucho. Vos tenés eólica, tenés renovables, pero vas a tener una térmica. En lugar de meter una térmica o el ciclo combinado, vos convocás la biomasa, plantas de biomasa. Entonces vos ahí estás comparando un valor de energía que no es 60 o 70 dólares como en la eólica. Estás comparando un valor mayor que va a estar cercano a los 110 dólares versus lo que puede ser la biomasa. Sabemos que la biomasa quizás esté un valor por encima de eso. Bueno, lo otro es la externalidad. ¿Por qué la biomasa? Y eso fue parte del estudio que hicimos con los resultados que acabamos de mostrar. Bueno, tengo 3 preguntas. Te voy a pedir que te pongas al centro porque acopla con ese micrófono, ¿sí? Tengo acá ya una pregunta pronta. Bueno, yo tengo una pregunta metodológica. Cuando hablaste del número de empleos que se creaban, dijiste que la etapa de construcción es mucho mayor que las etapas subsiguientes. Ahí mencionaste que utilizaste un factor de descuento para sumar el empleo generado. Sí. Quería preguntarte por qué un factor de descuento para el número de empleo. Sí, es una buena pregunta. Este estudio lo dice la gente de Capamifese con la partida nuestra, pero dice que no es una discusión, porque yo el empleo, al igual que los ingresos, no es lo mismo que lo genere ahora que lo genere dentro de 20 años. Entonces, en aquellos emprendimientos que tengan mayor componente de empleo en la fase de construcción, el impacto es mayor. Pero yo como hago una equivalencia con proyectos que me generan 200 o 150 personas en la fase de construcción y de fase de operación de mantenimiento tienen 9 personas contratadas fijas, versus uno que tiene capaz de 100 personas en la fase de construcción y 60 en la fase de operación de mantenimiento. Tengo que buscar algún criterio, ¿sí?, que los nivele y los haga comparativos. Y un criterio fue esos de 20 años hacia adelante, irlo llevando al momento cero y hacer una comparación de generación de empleo. Como que fuera algo financiero. Exactamente. Una tasa baja, pero buscamos el valor de oportunidad que tiene también el empleo. Tengo otra gracia. Sí, Robert, una pregunta. Y corregime si estoy errado. En el concepto de biomasa que se utiliza en este tipo de definiciones, está incluido el licor negro que se quema en la planta de celulosa, ¿no? No porque, a ver, esto está hecho en base a forestación y un 20% de residuos, pero no licor negro. Incluso en las convocatorias, siempre el tema del licor negro fue el tema que se trató por fuera de la venta de UPM, licor negro y la generación eléctrica a través de fuentes renovables, fue un tema que fue totalmente por fuera de las convocatorias. Acá
Acá estamos hablando de plantas que según la potencia puede ser 10, 20, 50, pero alimentadas con forestación biomasa costo de la madera, no forestación energética, y un 20% de residuos. Esa fue la combinación que se usó. La siguiente pregunta es de Rosario Pou, y ya le llevo el micrófono volando y después No necesito. Gracias. No, yo en cierta forma la anterior pregunta ya cubrió, porque era una reflexión de que la mayor parte de la generación en este momento que hay de biomasa es vinculada al desarrollo industrial forestal. O sea, la generación no directamente tipo Libertad o Fenirol son contadas con los dedos de la mano, y me consta que es bastante difícil de hacer viable desde el punto de vista económico. Y la otra es una consulta que tengo que me despierta, no tiene valor académico, pero sí como ciudadano, y es ¿para qué sirve el promover la instalación, por ejemplo, de industrias que fabriquen bases de aerogeneradores? O sea, ¿qué sostenibilidad tiene desde el punto de vista del trabajo y desde el punto de vista del social el promover determinado tipo o hacer dentro de la decisión de negocio el beneficiar a empresas que tengan mayor componente nacional cuando esa componente nacional no tiene mercado? Bueno, ahí yo discrepo un poquito esa opinión. Primero, en casi todos los casos ninguna industria se instaló para proveer insumos, sin las torres, pero por ejemplo, cables transformadores lo que hicieron fue modificar parte de su proceso, ajustar ciertas certificaciones y lograr proveer a emprendimientos. En el caso de las torres, como es el caso de Aguas Leguas, el impacto del empleo que genera, ¿sí?, justifica el solo hecho de generar esa fabricación en planta. Estamos hablando de 250 personas en planta por un periodo de 2 años. ¿Pero cuál es el subsidio que da el Estado? El subsidio es la exigencia. No dijiste que había había un sobrecosto. Agua Leguas entró en precio competitivo con más parques. Lo único que tuvo en el precio competitivo, ¿sí?, $1 más por 5% de mayor compromiso nacional. Ese fue el único incentivo que hay. Claro, capaz que ese incentivo no me sirve para desarrollar palas, pero sí para determinados componentes, que yo lo que decía. Sería ilógico pensar en un incentivo económico para desarrollar rotor de un parque eólico, porque por más que ofrezca $20 por megawatt hora, es difícil que una fábrica de rotores se instale en el país. Pero sí componentes como la torre, sí como componentes nacelle, sí como los ascensores, sí como las escaleras, sí como puede ser, por ejemplo, todo el desarrollo. Los desarrollos, por ejemplo, que se hicieron por desarrolladores, ingenieros, técnicos, hoy en día esos desarrollos, ya sea a través de empresas conocidas, están exportando ese servicio en la región. Y ese desarrollo también es componente nacional. Es servicios de profesionales que hoy se ven en el país. Bueno, en el caso de las calderas, es lo más conocido. Uruguay exporta ingeniería de calderas, que no solo se basa en experiencia de energía, porque las calderas tienen más años, pero esa lógica permitió exportar. Sí, por ejemplo, sabemos que hay experiencias ahora de transformadores que se las están exportando para otros parques, porque los propios parques comprobaron que cumplen la certificación. Y por un tema de acelerar del Mercosur, países de las regiones podemos exportar. O sea, se abren muchas brechas, dando pequeños incentivos, con un derrame, que ahora lo podemos mostrar, que es sensiblemente mayor al que puede ser un costo de $1 por megawatt hora de energía. Tengo una pregunta ya de segunda. Creo que la presentación de Rubén está muy buena y está muy clara, que viene a confirmar algo que los defensores de la biomasa venimos pregonando hace unos cuantos años, 7 8 años capaz, que desde la primera licitación de la biomasa, que venimos diciendo eso, que la biomasa no se puede medir en el mismo pie de igualdad que la eólica, que la solar, y menos aún que la térmica con petróleo importado, porque cada megavatio que tenemos con biomasa reactiva o activa toda una cadena industrial que arranca desde el monte, ¿no? Y le da trabajo a concertistas de cosecha, de filete, le mejora la economía a los aserraderos, que pueden vender mejor sus residuos.
le da ese apoyo al desarrollo de la industria nacional de calderas y algunos otros componentes. Es además energía distribuida en puntos muy desparramados en el país, o sea que alivia la sobrecarga de la red también, y es un recurso autóctono que lo podemos gestionar contra el recurso de hidrocarburos, que es divisas que se van del país. Así que por todos lados la biomasa va generando beneficios secundarios que hasta ahora no vimos ninguna acción concreta, digamos, excepto encuadrar las inversiones en la ley de inversiones, pero hasta ahora Uruguay dio su desarrollo renovable sin subsidio, es decir, tratando de que la UTE haga licitaciones y el mercado responda y se sostenga el crecimiento de estas energías renovables en base a precio de mercado. Ahora, si ponemos en blanco y negro las externalidades de beneficios secundarios de una fuente como la biomasa, la pregunta lógica que surge, bueno, ¿esto lo entiende la UTE y va a pagar más por la biomasa o va a haber algún recurso que va a venir de algún otro lado de la bolsa general, digamos, del Estado para propiciar que esto siga creciendo? Porque hoy la biomasa no está creciendo, la biomasa está en crisis, las inversiones hasta ahora realizadas fueron mayores a lo esperado, los otros aprendizajes fueron severos en la mayoría de los proyectos. La biomasa era un recurso ofrecido, abundante y barato porque había muchos aserraderos en actividad. Luego vino la crisis del 2008, la gran mayoría de esos aserraderos cerraron, quedaron con la rueda para arriba. La biomasa se transformó en un recurso escaso y caro, y hoy a los proyectos de biomasa en marcha no le están cerrando los números. Entonces, el análisis está muy bueno, confirma la bondad de este sistema, de esta forma de generar, pero ¿cómo seguimos aquí para adelante? La pregunta. Miguel, comparto las conclusiones que sacas de la biomasa. Discrepo en lo primero. Yo creo que el Ministerio dio algunas señales, por ejemplo, pagar más la energía, que lo que es la eólica y la fotovoltaica. Por ejemplo, lo que fue el cambio de paramétrica de ajuste en los proyectos que ya hubo, incrementando el costo de energía en torno a $10 a lo ya firmado. O sea, creo que hubo señales, que no quiere decir que yo cubre mi costo, ¿no? Pero creo que hubo un camino. Por ejemplo, el pagar mayor energía que tiene componente nacional por encima del 50%. Estamos hablando quizás en algunos casos con respecto a la eólica, pagar un 30-40% más de energía. Esto sin duda que es un estudio que tiene que ser un input para la toma de decisiones, ¿sí? Y después ver ese pago de energía, si lo tiene que hacer UTE o lo tiene que hacer alguna otra institución. Reconozco que hay un diferencial, hay un costo que tiene el sistema, pero también hay que aprender de cómo poder maximizar el sistema con este tipo de generación. Y ahí también el desafío del lado de los desarrolladores de proyectos. Es decir, si bien hay un sobrecosto, hay una externalidad que la estamos cuantificando, está cuantificada, yo también tengo que buscar que esa externalidad justifique el menor diferencial posible. Ese menor diferencial quiere decir, por ejemplo, que el sistema de despacho valorice lo más que pueda la energía y que mis costos de abastecimiento sean los menores posibles también. Entonces ahí hay un trabajo. Es verdad que hoy en día el momento es complicado, es verdad que no es lo mismo que yo tenga que plantar para generar, que tener un residuo cercano y lo pueda traer y quemar, eso es diferente, pero también no han tenido el mismo trato que las fuentes renovables. Quizás no es suficiente, pero no ha tenido el mismo trato. ¿Tenemos acá la última pregunta? No, pensando un poco para adelante en relación a los estudios que ustedes hicieron sobre el impacto de distintas fuentes renovables, ¿tienen previsto a futuro, digamos, considerar algún otro tipo de producto que no sea la energía eléctrica? ¿Algún tipo de combustible sólido o líquido dentro de esto? A ver, el alcance del estudio fue la generación eléctrica. La gente de Provio hizo análisis de otros usos finales. Está lo que es el proyecto Biovalor, que está analizando
generación a través de otros componentes, como puede ser el biogás. O sea, el alcance de esto fue preciso en la generación eléctrica. ¿Sí? Tu pregunta, si la tengo que responder, yo realmente no recuerdo ahora algún estudio específico de otros usos, pero sí se estuvo analizando. Quizás Luis pueda tener alguna más información sobre este tipo de estudio. Bueno, la base del proyecto prohibido era la generación eléctrica. De todas maneras, como comenté hoy, en el transcurso del proyecto se hicieron algunos cambios de los indicadores sustantivos, en algunas temáticas. El tema de la cogeneración estuvo, había algunos aspectos relacionados con eso. Pero lo que refiere, digamos, específicamente a su uso alternativo, incluso no teníamos como objetivo lo que tú comentabas primero, ¿no? O sea, la parte del uso del licor negro, que se considera. Por tanto, ahí estuvimos más limitados, sí, a la producción eléctrica y algunos temas de procesos de producción de calor, pero, digamos, no en la profundidad que se hizo también para la parte de generación eléctrica. Tú dijiste que el parque eólico falta la mitad, la segunda parte, y en las otras hay un límite. No, yo dije que sí. Como la parte eólica falta que la otra mitad para la biomasa y la solar está pensado un tono neto. Yo lo que dije que de los 1400 megas que están firmados, poco más de la mitad de lo que está instalado actualmente. Es decir, que lo que resta del 2015 y 2016 se van a terminar de instalar el resto de los megas, lo cual para el sistema eléctrico implica una generación muy fuerte de energía eólica, ¿sí? Lo cual, bueno, lo que simplemente si no compite los precios de energía eólica con la biomasa, ese análisis no habría que hacerlo. Lo que habría que hacer es competir la biomasa con una fuente mucho más convocada. Pero lo que está faltando es instalar el resto de 700 megas, entonces, bueno, todos estoy intentando más, pero 600, 700 megas lo que resta por instalarte con todos ya firmados